Bueno, buenas tardes a todos. Un poco la idea de esta presentación es contextualizar el segundo semestre de este máster y un poco lo que habéis visto en el primer semestre, ver cómo lo trasladamos a aplicaciones, ¿de acuerdo? Al final lo que vamos a ver en este segundo semestre son aplicaciones tanto de convertidores como de máquinas y en qué ámbitos se utilizan actualmente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, un poco lo que vamos a hacer es ver la evolución histórica que ha tenido cada una de esas aplicaciones, dar algunas pinceladas sobre cómo se ha avanzado en ello y luego, pues bueno, Gonzalo os hará un pequeño paralelismo entre lo que es la evolución biológica y la evolución tecnológica, tal y como la conocemos. Vale. Lo primero, pues nada, unos pequeños apuntes sobre cómo empieza todo esto, cómo empieza la revolución tecnológica desde nuestro punto de vista, desde la electrónica de potencia, el almacenamiento de energía eléctrico y los accionamientos o máquinas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todo empieza, o lo hemos querido empezar nosotros con Thomas Davenport. Este señor pues inventa la máquina de C. Lo primero que hace es, este señor era un herrero y bueno, bastante inquieto, con inquietud y va a una feria, pues como si fuese una expo, y allí ve unos inventos de Henry, que hablan un poco del electromagnetismo y todo eso, y siente inquietud, compra uno de los inventos de Henry, se lo lleva para su casa, lo desmonta y dice, bueno, yo soy herrero, con esto lo controlo, lo monta mejor, se queda sin dinero, entonces cuando lo está montando utiliza el traje de novia de su mujer, la seda del traje de novia de su mujer para aislar el bobinado. Supongo que para dar la solución a la máquina se buscó un buen problema al fastidiarle el traje, ¿vale? Entonces crea esta primera máquina y aunque en un primer momento no se le encuentra una utilidad clara, pues bueno, ya empieza a dar un poco el pistoletazo de salida a los accionamientos eléctricos, ¿de acuerdo? Un poquito más tarde, Gaston Planté, un francés, inventa la primera batería recargable de plomo ácido. Cabe destacar que toda esta gente no solo eran eruditos en una sola materia. Por ejemplo, este señor, hay un pterodáctilo o alguna cosa así, que tiene su nombre, porque encontró unos huesos por ahí y años después descubrieron que era, que era de la prehistoria y se los achacaron a él también. O sea que, bueno, esta gente, pues supongo que o por no tener televisión o por algo, pero le daban a todo, ¿vale? El tiempo libre lo dedicaban también a otras cosas. Y llegamos un poco al verdadero nacimiento de todo, ¿vale? Llegamos a Thomas Alva Edison y a Nikola Tesla. Deciros que, bueno, estos dos trabajaron juntos. Edison era ya un reputado inventor, pues bueno, era de los primeros en controlar las leyes de la electricidad y bueno, un colaborador suyo de viaje por Europa le manda una carta, o Nikola Tesla aparece con una carta en el despacho de Edison y en esa carta pues es de un colaborador de Edison en la que pone señor Thomas Alva Edison, conozco a dos genios en el mundo, uno es usted, el otro el poseedor de esta carta. Entonces se presenta así Nikola Tesla y lo primero que hace Edison pues es ponerle a trabajar de becario, ¿vale? A ver qué tal se le da al chaval. El chaval, pues hay unos generadores creo que en un transatlántico o algo así, y están fastidiados, y le dice, bueno, vete allí a ver si puedes hacer algo, y en esa misma noche ya lo repara. Entonces dice, pues a lo mejor sí que me he topado con uno de los buenos. Entonces le dice, bueno, si consigues mejorar
mis motores DC, te daré el equivalente a lo que hoy sería $1.000.000. Entonces Tesla pues se pone a ello y en 6 meses pues llega con una mejora que revoluciona un poco ese ámbito y le exige pues el pago de ese montante y bueno, Edison le dice que a ver si empieza a entender un poquito también el humor de los americanos, pues que era una coña y que entonces se mosquean un poco y es donde, bueno, por un lado se va Tesla un poco a la corriente AC y Edison se mosquea porque, claro, todas sus patentes se basan en corrientes DC, él quiere poner en todo Estados Unidos, distribuir la energía eléctrica a través de corriente DC y claro, si lo distribuye a nivel de todo el país, pues le va a reportar pingues beneficios, ¿no? Entonces chocan un poco, uno se va a Westinghouse, el otro pues sigue con su marca y bueno, finalmente el que se lleva el gato al agua podríamos decir que tecnológicamente es Tesla, aunque muere luego en la absoluta ruina, porque nunca mira cuánto gasta el chico este. Y bueno, Edison, pues como patentaba todo, pues sí que pues, le reportó beneficios, ¿vale? Con el cambio de siglo ya empiezan a aparecer, bueno, pues, todas estas máquinas, digamos que Tesla, por ejemplo, puso los generadores que aún hoy están en funcionamiento en las cataratas del Niágara y bueno, pues toda aquella tecnología para poder utilizarse pues se necesitaban dispositivos de potencia que pudiesen hacer uso de ella, ¿vale? Entonces, bueno, aparecen los primeros rectificadores. Mención especial para este hombre, Wright, que aparte de inventar el primer rectificador trifásico, es un hombre que dedica mucho tiempo a todo lo que venía inventándose aquí, recogerlo y publicarlo. Y saca 5 tomos de electromagnetismo y electricidad general. Que, bueno, al final, tan importante como inventar es hacer que ese conocimiento llegue a los demás, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que... Bueno, ya un poco más adelante, reseñar, pues bueno, esto que habéis visto vosotros en el primer semestre, las transformadas de Clark y Park, pues aquí el señor Park en 1929 ya presenta el eje de referencia de EQ para análisis de motores síncronos. No existe ningún dispositivo de potencia todavía aquí y el hombre este ya estaba sacando los ejes de Q que no se controlarían hasta bastantes años después, ¿vale? Realmente llama muchísimo la atención que esta gente, pues bueno, se sentaba ahí y dice, bueno, voy a descomponer esto a ver si al final logro controlarlo como una máquina de C normal y corriente. Y sin embargo, él no lo vería, quizás, o bueno, sí, este sí, que era bastante jovencito cuando lo hizo, sí lo vio en marcha, pero vamos, cuando lo inventó no, desde luego. Luego, como ya sabéis, entre el 39 y el 45 estalló la Segunda Guerra Mundial y como a los humanos no hay otra cosa que mejor se nos dé que matarnos entre nosotros, hacemos unos inventos del copón para matarnos más rápido, ¿vale? Entonces, pues bueno, tratando de equipar a sus tropas, cada uno de los ejércitos dio saltos tecnológicos bastante increíbles. Aquí bueno, me he enfocado un poco a aquellos que tienen más vertiente eléctrica electrónica, pero os podéis imaginar que en el ámbito militar pues, y de la propulsión hubo unos adelantos bastante tremendos. Philips, por ejemplo, saca la linterna de dinamo porque la gente que se metía a pelear ahí por cuevas y demás, pues iba con un candelabro. Ibas con un candelabro, te metías, soplaba, se apagaba y a disparar ahí a oscuras. Pues bueno, este hombre saca una linterna de dinamo. Empieza la navegación por radio para los aviones. Como los aviones cada vez se aproximan más y mejor, pues también se desarrolla la tecnología de radar para pillarlos. Y bueno, para nosotros quizás de lo más importante es que esta gente ya empieza a pensar en los primeros controles PID, ¿vale? Los primeros controles para hacer, pues bueno, para diferentes mecanismos, en un primer momento pensados para regulación de temperatura y demás,
pero que luego son extrapolables a nuestras tecnologías. Ya saltando al 48, digamos que aquí empieza ya la revolución tecnológica como la conocemos. Se juntan Bardeen, Shockley, Brattain en los laboratorios de Bell y descubren inventan y desarrollan el primer transistor bipolar, ¿vale? Si veis una foto del primer transistor bipolar en Google, que está disponible, veis que es un cacharro bastante grande, ¿vale? Los dopados y todo eso lo hacían de tal manera que se podían tocar con el dedo, no como lo que vemos hoy en día. Años más tarde aparece quizás el mayor genio que ha dado la electrónica, Bob Wheeler. Este señor, pues bueno, establece las bases de los circuitos integrados. Este señor tenía un conocimiento del semiconductor a unos niveles que bueno, hoy en día, cuando toda la electrónica resulta obsoleta al cabo de 6 años, incluso antes, se siguen utilizando circuitos integrados desarrollados por este señor. Entonces, y las bases de cómo se hacen, desde luego que se siguen utilizando. También era un excéntrico bastante importante. Por ejemplo, le cortaron digamos que trabajó en las que aún hoy en día son las mayores empresas de electrónica. Pues National Semiconductor, LT Technology, todas esas o las comenzó él o trabajó en ellas, ¿vale? Y bueno, una de las cosas que le ocurrió es que pues, le cortaron el presupuesto de I+D y le dijeron, oye, te cortamos el presupuesto de I+D porque también hay que pagar a los jardineros de ahí fuera, que al final el CSPCS no se cuida solo. Y al día siguiente llegaron y había una oveja atada a un árbol y una carta encima de los mandatarios de National Semiconductor. Les dijo, mira, con la oveja esa cortamos la hierba y encima hay abono gratis, me podéis dar el dinero que necesito para seguir investigando. Era un poco así el hombre. Aquí quizás lo más reseñable es que si veis a partir del 70 ya deja de haber nombres como tal y empieza a haber nombres de empresas. Quizás es destacable que ya empieza a ser más investigación colaborativa, ya deja de ser cosa de 1, 2 o 3 y ya empieza a ser cosas de equipos de 30 personas trabajando conjuntamente para sacar un desarrollo, ¿vale? Aquí el primer microprocesador lo saca ya Intel, que como sabéis, todos los controles que se hacen hoy en día en cualquier inversor pues ya van en base a semiconductores a microprocesadores o DSPs. Bueno, antes que el 71 ya había, porque a la luna se fue con algunos microprocesadores, pero no estaban disponibles comercialmente. Aquí ya se abre un poco al resto de la gente. En el 83 sale el IGBT, o sea, yo soy un año mayor que el IGBT, con lo cual me hace ya un poco mayor. Y es el dispositivo que ahora mismo es con el que controlamos la potencia, ¿de acuerdo? Es el dispositivo estrella, pero como veremos, pues, ya se están dando pasos para que este dispositivo vaya quedando cada vez más obsoleto. En el 91, Sony comercializa la primera batería de litio-ion. En el 80 y algo había móviles, pero eran más bien portables. Lo llevabas, lo cargabas con un pedazo de móvil que solo lo llevaban los yuppies de la época, la gente que trabajaba en Wall Street y eso, con un teléfono así. Y ya Sony saca la primera batería de litio-ion. Y luego ya a partir del 2000, pues lo que vaya a venir, o lo que está viniendo, pues, máquinas de imanes con un montón de topologías, ultracapacidades, baterías de litio con mucha más energía, dispositivos de banda ancha prohibida, pues, que ya superarán al IGBT, que puede llegar con el grafeno, con los superconductores. Pues bueno, veremos algunas cosas de esas. En la asignatura de electromovilidad, que es una de las partes, la imparto yo, veremos
cómo está constituido el vehículo eléctrico. Aquí se ve la configuración básica, y no entraremos tanto a cómo está hecha cada una de las partes, sino cómo la dimensionamos y cómo la controlamos desde un punto de vista de aplicación, punto de vista más exterior. Hasta ahora yo creo que en el primer semestre os habéis enfocado a cómo dimensionamos o diseñamos algo en base a cada uno de sus componentes, y aquí ya sería diseñarlo en base a la aplicación final. Entonces, viendo un poco la evolución histórica que ha tenido hasta llegar a lo que hoy conocemos como vehículo eléctrico, pues bueno, las primeras constancias de transporte sobre carretera aparecen en el 5000 a.C., unas primeras ruedas que aparecen en Mesopotamia. También hay constancia en Asia, por China, pues de algunas ruedas que pueden ser de aquella época. Luego un poco con el Imperio Romano, también con el bizantino y otros imperios, pues se empiezan a construir carreteras, pero es el romano el que ya hace una red para cubrir todo ese imperio de unos 78.000 kilómetros, ¿vale? Echando piedras ahí, una a una, hasta pavimentar todo el imperio, ¿vale? Aún así, digamos que el inicio del transporte por carretera se da ya casi en finales de la Edad Media y comienzos de Ilustración, o digamos, en el siglo XVII. Ahí aparecen los primeros carruajes para llevar a personas y bienes. Decir que, por ejemplo, para llevar algo de Cádiz a San Sebastián se llevaba por barco, porque si tenías que llevar algo pesado ya no salía a cuenta, con la cantidad de caballos y carruajes que tuvieses que llevar, ¿vale? Entonces ya se empieza, digamos, en esta época a dar un poco de fomento. Y es importante la modernización de la bicicleta, ¿por qué? Porque aquí nace el concepto de propietario de tu propio transporte. ¿De acuerdo? Hasta entonces, digamos que tú ibas porque o tenías que llevar algo o alguien, pero no porque tú ibas a ir a algún sitio. Si ibas a algún sitio, ibas a caballo. ¿De acuerdo? Ya con el siglo XIX, en el comienzo del siglo XIX, pues empiezan los primeros inventos eléctricos, como hemos comentado antes, y pues la gente ya empieza a verle utilidad. ¿De acuerdo? Si veis la primera configuración en la que Robert Anderson patenta el primer coche eléctrico, aunque es muy primigenio, ya aparece el mismo concepto. O sea, las baterías están en el culo del asiento y vas sentado aquí y bueno, ya digamos que la primera configuración se mantiene casi hasta hoy en día. En 1984 ya empieza a asemejarse más a un vehículo tradicional. Thomas Parker, que es el responsable de la electrificación del metro de Londres, crea su propio vehículo eléctrico. Este caso es curioso porque lo hace porque cree que en Londres empieza a haber mucha contaminación. Hoy en día habéis oído bastante en las noticias, oye, joder, pues están cortando la circulación por Madrid o por París, solo los números pares o los impares un día u otro. Pues ya Thomas Parker veía que si llenamos las calles de caballos y de entonces que eran coches de carbón, estamos llenando las calles de porquería. Entonces, si lo hacemos eléctrico, no se oye y encima pues tiene menos polución. Del 84, pero del 84 del anterior. Vale. William Morrison en Estados Unidos crea el primer vehículo eléctrico exitoso. O sea, lo empieza a vender ya entre la gente pudiente de Estados Unidos, y digamos que empieza un poco a venderse masivamente el vehículo eléctrico. Y esto es reseñable. A comienzos del siglo XX, 1900, alrededor de 1900, los coches que más se vendían eran de vapor, propulsionados por vapor. Los siguientes, los eléctricos, el 38%, y luego, bueno, una cantidad bastante pequeña de gasolina.
El principal motivo era que los de gasolina, pues bueno, para crear esa explosión no era del todo seguro, no había accidentes, la gasolina pues es inflamable y se creaba cierta alarma social con ellos. Y entonces llega el señor Robert Bosch, inventa la bujía, ya la explosión es controlada, los motores de combustión pasan a ser seguros, entre comillas, pero ya bastante más seguros de lo que eran previamente, y esto da el nacimiento de la era del automóvil, ¿vale? Ya en 1912 Henry Ford lanza el modelo T, que como sabéis bajó un poco, o sea, subió los salarios de sus trabajadores siempre y cuando lo gastasen para comprarse el modelo T. Entonces ya no solo inventó el vehículo, sino también toda una economía. Y al final, bueno, pues ya, eso hizo que el modelo de negocio del vehículo eléctrico cayese y la supremacía fue para el vehículo de combustión. ¿Cuándo se volvió a hablar ya del vehículo eléctrico? Pues cada vez que ha habido una crisis económica asociada al petróleo. En el 73, oye, y si volvemos al vehículo eléctrico y a aquella tecnología que se utilizaba antes y otra vez vuelven a bajar los precios del petróleo y se olvida la gente. En el 79, otra vez, otro pico de crisis, pues, al final los países que tienen el crudo, pues tienen problemas y otra vez se dispara el precio del combustible, otra vez aparece reseñas del vehículo eléctrico como algo futurible. En el 90, igual, de hecho hay un documental de quién mató al vehículo eléctrico, que es bueno, el primer intento que se hizo en el 90 y que fracasó pues debido a costes y demás. Y luego ya estamos en la era actual, donde yo ahora ya sí creo que ya es imparable, ya hay marcas de vehículos muy importantes que han decidido que no van a hacer ya solo vehículos de combustión, que van a ser híbridos o híbridos o puramente eléctricos. Entonces ya digamos que hemos llegado al punto de no retorno, no como en las anteriores intentonas. ¿De acuerdo? Y hasta aquí un poco mi parte de la presentación. Os dejo con Aritz. Vale, Arratsaldeon. Bueno, es que recasco David, ¿vale? David nos ha dado un poco una visión general de las tecnologías básicas, ¿vale? Y cómo empezó pues el transporte individual o, bueno, a pequeña escala de los humanos, ¿vale? Si hablamos ya de transportes de más personas, es decir, transporte de más de bienes, de materias primas, ¿vale? Lo que os decía David, ¿no? Si queríamos transportar algo de Cádiz a San Sebastián, pues ¿qué hacíamos, no? Pues bueno, surgió esto, ¿vale? Surgió el ferrocarril. Estas serían las configuraciones más actuales de los trenes, ¿vale? Que sepáis, ¿vale? Esto ya lo analizaréis en la asignatura de tracción ferroviaria, ¿vale? Pero hay dos tecnologías en cuanto a catenarias, ¿vale? Tenemos catenarias DC, ¿vale? En donde, pues bueno, la topología, o bueno, la circuitería o la electrónica necesaria, pues bueno, lo veis aquí, ¿vale? Sería una catenaria DC, un filtro de entrada y luego ya tendríamos el convertidor, un inversor que alimenta máquinas que son AC, ¿vale? En el caso de las catenarias AC, pues bueno, tenemos una tensión mayor, esto ya os digo, ya lo analizaréis en la asignatura, ya veréis el por qué las tensiones son más altas en AC, ¿vale? Y por eso a la entrada pues siempre tenemos normalmente un transformador, ¿vale? Un transformador y un rectificador. A partir de aquí, una vez que ya tenemos esa tensión DC, digamos que estamos en el mismo escenario, ¿vale? Esa tensión DC se invierte, ¿vale? Y generamos de una manera controlada las tensiones para alimentar esas máquinas que son también AC, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces esto sería, pues bueno, un poco el hoy en día de la tracción ferroviaria, ¿vale? Pero todo esto, ¿desde dónde hemos llegado aquí? Bueno,
Pues esto se remonta a hace mucho, ¿vale? Las primeras evidencias que se han encontrado pues datan del año 600 aproximadamente antes de Cristo, ¿vale? Allá por la antigua Grecia. Precisamente hay un Diolcos de Corinto. Diolcos era un camino de piedra en donde había, pues bueno, ciertos raíles hechos a mano, picados, ¿vale? Por donde circulaba un vagón, ¿vale? Un vagón con algún tipo de rueda, ¿vale? Ya nos ha dicho David que bueno, ya bastante antes que esto ya se inventó la rueda, entonces pues bueno, con ruedas, un vagón para transportar cargas, ¿vale? En este caso, ¿vale? Siendo en el istmo de Corinto, se usaban estos vagones para transportar los barcos desde el mar Jónico al mar Egeo, ¿vale? Evitando así que los barcos tuvieran que dar toda la vuelta a la península de Peloponeso, ¿vale? Simplemente cogían los barcos, los ponían en un carruaje y los llevaban alrededor de unos 6-8 kilómetros tierra adentro hasta el otro lado del istmo, ¿vale? Y bueno, pues ahí, esto de aquí, si hacéis una búsqueda, se ve, todavía hay restos, ¿vale? Visibles de ese camino, ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, ya en la Edad Media, pues bueno, hay evidencias de que, bueno, de que se usaban vagones para transportar, sobre todo en minería, ¿vale? Pues carbón, minerales, se usaban, Hay algunas evidencias en algunas vidrieras de Alemania, en donde se pueden ver dibujos, en donde se ven, pues bueno, personas transportando cargas mediante vagones, ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, ya se extiende el uso de este tipo de dispositivos, y además ya surge esta idea de carriles no picados en la piedra, sino instalados sobre ella, más fáciles de arreglar, reemplazar, ¿vale? Pero en aquel caso eran de madera, ¿vale? Hablamos del siglo XVI, y en la imagen podéis ver un carruaje recuperado en Transilvania, en la actual Transilvania, ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, ya se dan cuenta de que la madera pues no es tan buena para ese tipo de aplicaciones y se empieza ya por el siglo XVII a reemplazar esas vías de madera por vías de hierro, ¿vale? Hasta aquí, ¿vale? Hasta aquí hablamos de tracción mediante personas o caballos o algún tipo de animal, ¿vale? Es decir, son carros o vagones que son bien tirados, empujados por personas o animales, ¿vale? Ya en el 1800, ¿vale? Estamos a principios del siglo XIX, hay un señor, Richard Trevithick, que inventa la primera máquina de vapor, ¿vale? Es una máquina muy, pues bueno, muy simple, muy arcaica, es decir, muy pesada, ¿vale? Trabaja a vapor a alta presión, ¿vale? Tenía sus peligros, ¿vale? Pero bueno, marca el inicio de una nueva era, ¿vale? Estamos hablando de los ferrocarriles a vapor, ¿vale? Esta tecnología va mejorando, ¿vale? Hay pues bueno, cierta competencia entre diferentes inventores, ¿vale? De la máquina de vapor, y digamos que en 1812, pues bueno, Matthew Murray ya, digamos que lanza una máquina ya comercial, ya optimizada, mejorada, de lo que es la locomotora a vapor, ¿vale? Y de ahí, pues ya en 1825 se inaugura una primera línea de transporte público de personas, ¿vale? Bien, pero esto no queda ahí, ¿vale? Hay algunos accidentes, mueren personas, muere el maquinista, ¿vale? Hay algunos accidentes que bueno, la gente empieza un poco a dudar de las máquinas a vapor. Y bueno, paralelamente, unos años más atrás, más adelante, perdón, pues bueno, Siemens en Alemania empieza a diseñar lo que es la primera locomotora eléctrica, ¿vale? Podéis ver en la imagen, no sé si se ve muy bien, no estamos hablando de una máquina de estas dimensiones ni una locomotora grande, estamos hablando de bueno, un juguetito. Ya veis cómo va un señor ahí encima de lo que es la locomotora eléctrica, y luego, pues bueno, con capacidad de transportar, pues bueno, unas 20 personas, ¿vale? Encima de esa locomotora. Esto lo pone en marcha en el 79 en Berlín, ¿vale? Y siendo una locomotora eléctrica necesita electricidad, pero no tiene un generador, ni tampoco tiene baterías. Lo que hace es, a través de las propias vías, conectarse lo que es a la tensión requerida, ¿vale?
tenemos que irnos al 1895 para ver la primera catenaria y el primer pantógrafo. Esto ya se instaló en Estados Unidos, ¿vale? En Baltimore. Y era un tramo muy corto, donde había una locomotora eléctrica, ¿vale? Que lo que hacía es tirar de un tren a vapor para que atravesara un túnel, que era bastante largo para aquella época. Entonces, pues bueno, los vapores y los humos que emitiría esa locomotora, pues dentro del túnel, pues sería bastante peligroso, ¿vale? Entonces lo que hacían era, cuando el tren llegaba a un extremo del túnel, le enganchaban la locomotora eléctrica, tiraba del tren hasta el otro extremo del túnel, se soltaba la locomotora eléctrica y el de vapor continuaba, ¿vale? Bueno, ahí tenéis los datos de esa catenaria, de C, ¿vale? Y luego ya a partir de ahí, pues bueno, tal como hemos visto en las tecnologías básicas, pues esto se acelera, ¿vale? En 1912, al igual que los vehículos, pues bueno, aquí ya empieza un poco el diésel a coger fuerza, ¿vale? Hacen las primeras pruebas con locomotoras totalmente diésel, ¿vale? Y paralelamente también va cogiendo fuerza lo que es la locomotora eléctrica, ¿vale? Entonces, pues en el mismo año, en Europa, varios países acuerdan que la catenaria AC, instalada en aquella época, pues tenía que ser de 15 kilovoltios, y no sé si se ve, 16 hercios 2 tercios, ¿vale? Lo que actualmente es el 16,7 hercios, ¿vale? Esto va cogiendo fuerza, el tren, la tracción ferroviaria va cogiendo fuerza, cada vez más trenes, hasta que en 1971, pues bueno, ya dicen, hombre, pues está bien que están bien las catenarias, pero bueno, en algunos sitios, pues bueno, o no es viable instalar una catenaria, y surgen las locomotoras diésel eléctricas, que llevan un generador diésel y una máquina eléctrica, ¿vale? El generador diésel se encarga de generar la energía eléctrica necesaria para alimentar luego esa máquina eléctrica. Y en el 71 es donde se instala la primera locomotora diésel con máquinas trifásicas de jaula de ardilla, ¿vale? Y variadores de frecuencia, primera vez, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, entre el 80 y el 2000, pues ya los avances ya son exponenciales, se introducen los convertidores electrónicos a base de IGBTs, como os ha dicho David, ¿vale? Y eso, pues bueno, ya da mucho más control a esas máquinas, aumenta el confort, aumenta la eficiencia, surgen los trenes de alta velocidad, surge la idea de la levitación magnética para, en vez de usar ruedas y raíles, pues bueno, surge esa idea. Veis en la imagen uno de los primeros prototipos en Birmingham para transportar pasajeros en el aeropuerto, ¿vale? Con levitación, ¿vale? Y luego ya a partir del 2000, aquí hemos puesto el límite de 2016, pero bueno, como decía David, ¿no? Esto veremos dónde termina, ¿vale? Nuevas máquinas en vez de las de jaula de ardilla, pues bueno, las de imanes permanentes, sistemas de almacenamiento, ¿vale? Surgen los trenes sin catenaria, normalmente trenes con recorridos cortos, ¿vale? Pero no sé si habéis oído hablar, pero ya aquí surgen los primeros tranvías que son capaces de circular entre parada y parada sin ningún tipo de catenaria, solamente con la energía almacenada en sus sistemas de almacenamiento, ¿vale? Y bueno, pues esto es un poco el estado actual, que veremos a dónde nos lleva, ¿vale? Bien. Pues esto en cuanto a la tracción ferroviaria. ¿Qué pasa con la tracción vertical? Hemos hablado de la tracción horizontal, pero es bastante común en los ascensores hablar de tracción vertical, ¿vale? Es decir, ese transporte de personas en vertical, ¿vale? Pues bueno, hoy en día esto sería muy parecido a los trenes, ¿vale? Tenemos una red trifásica, un rectificador trifásico, conseguimos la tensión DC y luego ya, pues bueno, como ya tenemos esa tecnología de IGBTs muy desarrollada, muy bien controlada, pues bueno, simplemente nos dedicamos a generar unas tensiones y unas corrientes que nos interesan para poder controlar aceleraciones, velocidades, jerks, bueno, un montón de cosas que veréis en la asignatura, ¿vale? ¿Qué es lo que alimentamos con esa tensión trifásica? Pues alimentamos una máquina, ¿vale? De diferentes tipologías, hoy en día ya aquí se usan, como veremos luego también, máquinas de imanes, pero bueno, esto también ha tenido un recorrido histórico. Tenemos un freno,
para que el ascensor pueda estar quieto y sin consumir en cada planta. Y luego ya, pues bueno, las poleas, la propia cabina y el contrapeso, ¿vale? Esta sería la configuración más extendida de hoy en día de un ascensor, ¿vale? ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Pues bueno, lo que es la elevación de cargas, digamos, si consideramos que el transporte vertical de personas se basa en la elevación de cargas pesadas, pues bueno, nos podemos remontar también en este caso a siglos antes de Cristo, ¿vale? En donde Arquímedes pues ya inventa lo que él llama la manus férrea, que era algo parecido a una grúa que se basaba en su principio de la palanca, que se usaba para levantar barcos, ¿vale? Si venía el enemigo cerca de nuestra muralla para que nos invada, pues bueno, yo cojo la grúa, le engancho al barco, lo levanto y lo hundo, ¿vale? Esa era la idea de este tipo de sistemas, ¿vale? Ya en el siglo I, y esto ya sí que lo podemos considerar como un ascensor o un montacargas, en los coliseos, especialmente en el Coliseo romano, instalan montacargas o ascensores, ¿para qué? Pues para elevar o subir las fieras que usaban en esas batallas que se hacían ahí, en el Coliseo, pues para levantar las fieras del sótano a la arena de arriba, ¿vale? Entonces ya había un sistema de poleas, También en este caso, como en el caso del transporte o de la tracción que hemos hablado antes, también en este caso todavía estamos hablando de que todo se tira o se empuja por personas o animales, ¿vale? Aquí también podéis ver, pues bueno, una persona, varias personas, animales, en este caso, en la Roma clásica, pues esclavos, ¿vale? Y el siguiente salto, ¿vale? Una evidencia ya más técnica, mejor detallada, lo podemos encontrar en el libro de los secretos de Almuradi, en donde describe bastante detalladamente, pues bueno, un sistema, un dispositivo, un cacharro grande, digamos, para elevar un gran ariete, ¿vale? Un sistema complejo de poleas, etcétera, que servía para elevar, coger del suelo y levantar, pues lo que era un gran ariete, ¿vale? Lo que es el primer ascensor, con una configuración muy actual, digamos, para el transporte de personas, digamos que fue el ascensor que estaba en el Palacio de Versalles, ¿vale? Luis XV mandó instalar un ascensor como tal, que tenía 3 plantas, era capaz de subir y bajar 3 plantas, y lo utilizaba para subir a la 3.ª planta, donde solía quedar con su amante, ¿vale? Así conseguía, pues bueno, subir sin que nadie se enterara de esas cosas, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, como hasta aquí, hemos seguido todavía con transportes que son tirados o empujados por personas y animales. Aquí ya empieza a aparecer la grúa hidráulica, ¿vale? Sir William Armstrong introduce la grúa hidráulica, digamos que es la primera máquina hidráulica que es capaz de elevar una gran cantidad de peso. También en este caso, esta es una unidad real, es decir, auténtica, que está en Italia, en un puerto, y se usaba para mover barcos, ¿vale? Es decir, ya podéis haceros a la idea de la fuerza que tenían ya estos dispositivos, ¿vale? Y estas máquinas hidráulicas pues ya empiezan un poco a sustituir, en la década de 1870 aproximadamente, los elevadores a vapor, ¿vale? Ya se utiliza un fluido hidráulico en vez del vapor para elevar cargas, ¿vale? En el 1852, ¿vale? Hasta aquí hemos ido con sistemas hidráulicos o manuales. En 1852, Elisha Otis, ¿vale? Os sonará el nombre, el apellido, ¿vale? Otis ya digamos que demuestra que es capaz de fabricar un ascensor seguro para el transporte de personas.
¿Qué quiere decir seguro? Seguro quiere decir que si en algún momento se rompen las correas o las cuerdas de aquella época, el ascensor era capaz de parar, ¿vale? Y lo hace delante del público desafiando la muerte, ¿vale? Y bueno, consigue el resultado esperado, es decir, demuestra que es capaz, la gente lo ve, la gente se convence de ello y logra con eso ya vender las primeras unidades e instalar su primer ascensor comercial en 1857 en un edificio de Nueva York, ¿vale? Vale, hasta aquí, máquinas de vapor, hidráulicas, ¿vale? En 1880, ¿vale? En Europa en este caso, Siemens otra vez, digamos que fabrica el primer ascensor eléctrico. Si os habéis fijado, si os habéis quedado en la temática anterior de la tracción ferroviaria, también es Siemens quien fabrica el primer tren eléctrico. En este caso es el primero que fabrica el ascensor eléctrico, ¿vale? Y lo hace para una exposición en Alemania, en Mannheim, y lo demuestra allí ante la gente, pues bueno, cómo ese ascensor es capaz de subir y bajar la gente, ¿vale? Años más tarde, en Estados Unidos ya se introducen los automatismos, ¿vale? El control automático del ascensor evita que tenga que haber un operario dentro de la cabina en todo momento, ¿vale? Y eso, pues bueno, facilita la instalación, facilita pues bueno, el uso de esos ascensores, seguramente a costa de algunos puestos de empleo, pero esto, digamos que le da un empujón al sector del ascensor, ¿vale? Ya en el año 1980, fijaros que ya avanzamos mucho, ¿vale? Esa lógica cableada a base de contactores que se instala en 1924 y sigue funcionando hasta esta época, ya se sustituye por microprocesadores. Ya nos ha dicho antes David que bueno, ya en la década de los 70 pues surgen los primeros microprocesadores, pues en la década de los 80 empiezan a usarse en el sector del ascensor, ¿vale? Y con eso, y ya con la aparición del IGBT, en 1985, digamos que ya se introduce la electrónica de potencia, que junto con el microprocesador hace que ya el control de los ascensores pues sea total, ¿vale? Ya tenemos un control total del ascensor, con control de velocidad, control de aceleración, con control de un montón de cosas, aumentando el confort, aumentando la eficiencia, ¿vale? Y ya por último, pues simplemente comentar ya los avances que ha habido a partir de ahí. Pues bueno, en la década de los 90, finales de los 90, ya empieza a usarse la máquina sin reductora, ¿vale? Esto aumenta la eficiencia también, ¿vale? Porque quitamos un elemento que pueda tener pérdidas, aumenta el confort, facilita el mantenimiento. Y por último, 2000-2016, pues bueno, digamos que ya la industria del ascensor se dedica a mejorar lo que ya tenemos, ¿vale? Se dedica a mejorar las poleas, mejorar correas, disminuir volumen, aumentar la eficiencia en general, ¿vale? Y bueno, a introducir sistemas de almacenamiento en el ascensor, ¿vale? Incluso fuentes de energía renovable que puedan ir alimentando el ascensor, ¿vale? Y simplemente como curiosidad, pues os pongo una de las patentes en el mundo del ascensor que puedan ser, pues bueno, lo que pueden marcar el futuro de los ascensores, ¿vale? No sé si se aprecia muy bien la imagen, pero ya estaríamos hablando de ascensores independientes, es decir, sin ningún cable, ni correa, ni polea, ni nada. Cabinas que son capaces de moverse por levitación, tanto verticalmente como horizontalmente, pues en una matriz de pasillos a lo largo de un edificio grande, ¿vale? Y bueno, puede que esto marque la tendencia del ascensor, ¿vale? Y os dejo con Gonzalo que os explicará el tema de los barcos, ¿vale? Bueno, vamos acabando esta primera parte y casi ya el total de la presentación. Y la última tecnología de transporte, o en este caso la terminología que se suele utilizar más, es la propulsión, pues es de los buques o de los barcos que utilizamos hoy en día. Aquí tenéis una configuración de barco más utilizada actualmente, aunque ya se está dando el shift. Si os dais cuenta, aquí tenemos una generación que es por medio, la mayoría de los buques, pues es una generación diésel,
a la cual directamente se conectan una serie de generadores síncronos y se genera una red en alterna. De esa red en alterna, pues las cargas principales, depende cómo sea el barco, pero normalmente suelen ser los propulsores, que depende del barco, su potencia, las necesidades de maniobrabilidad que necesite, etcétera, pues puede que tenga un propulsor, 2 propulsores, 3 propulsores o incluso más. Si os dais cuenta, la configuración o la forma de mover esos propulsores, que al final no son más que hélices, pues es utilizar un motor de alterna, que normalmente a día de hoy hasta la fecha también es un motor asíncrono, y lo que se utiliza es un convertidor, que normalmente suele ser no reversible, de AC, de la fuente de generación que hemos hecho mediante los generadores síncronos, se transforma de AC, DC, luego AC y se mueven los propulsores, es decir, las hélices, tal cual lo necesite, pues el trayecto que tenga que seguir el barco. Luego, aparte también, pues el barco necesita una red de servicio que normalmente se suele hacer por medio de transformadores, pero ya os digo, toda la generación a día de hoy es diésel. Esta es la configuración actual, más extendida, pero a día de hoy también ya se está dando el quiebro, ya se está empezando a mover la cosa, y esta generación se hace en AC, pero luego se está empezando a distribuir y transmitir a las diversas cargas del barco en DC. Es decir, la red del barco, esa que tiene tantos metros como metros tenga o dimensiones tenga el barco, pues ya se está empezando a hacer en DC, por una serie de motivos que, bueno, en este momento no vamos a entrar. Esto es a día de hoy, qué es lo que ocurre, y tal y como hemos hecho pues en las anteriores tecnologías, digamos, de aplicación de tracción, pues vamos a ver cómo hemos llegado a este punto. Pues también nos podemos remontar un montón de años, pues si nos ceñimos a los humanos, pues lo primero que probablemente tendríamos sería canoas. ¿Cuántos miles de años atrás? Pues no sé, no sabríamos decirlo. Parece ser que, por dar un dato, Oceanía se colonizó hace 50.000 años más o menos y ya era una isla, por tanto, pues por lo menos a esa fecha o más para atrás, pero seguramente más atrás en el tiempo. Esto si nos ceñimos también a un concepto humano, antropológico de la cosa, pero hay otros animales, como por ejemplo las arañas, que ya han desarrollado submarinos y probablemente lo harían mucho antes que nosotros. Siempre tendemos a mirarnos mucho al ombligo, pero bueno, hay otros animales que también están ahí, y para eso veremos un poquito la segunda parte de la presentación. Aquí pues principalmente se trabajaría con el esfuerzo humano hasta que, bueno, pues luego se pasaron a los remos y las velas, la combinación de ambas fuerzas, de ambas fuerzas. Conocéis diferentes formas o diferentes civilizaciones, los egipcios, los fenicios, los chinos, la perspectiva occidental y la perspectiva oriental. Todas las civilizaciones al final han ido consiguiendo los mismos logros, unos un poquito antes, uno un poquito después. Pues aquí estaríamos en la combinación de remos y velas. Luego, pues en este impasse de tiempo, a partir del 200, que es una época pronto, si vamos a la historia de los vikingos, la época de vigencia y de supremacía fue más tarde, siglos más tarde, pero bueno, se suele poner esta fecha, pues ahí la cosa se fue sofisticando. Básicamente la cosa se fue sofisticando y seguíamos en la combinación de velas con remos. Pero ya os digo que los barcos se hacían mejor, se hacían más estables, eran más maniobrables, etc. Y luego por el 1400, más o menos, pues tenemos ya la edad de vela. Las velas, los barcos que se desarrollaron, pues ya no tenía prácticamente ningún sentido el utilizar los remos. Entonces ya se conseguían unas velocidades infinitamente superiores, entonces ya nos pusimos en la edad de vela. Y aquí es cuando se llega Colón a América. Bien, podemos seguir para adelante. Aquí estamos dando pinceladas, estamos eligiendo eventos históricos y estamos simplificando la cosa pues un montón. O sea, un montón, pero exagerado, hasta tendríamos que pedir perdón.
por simplificar tanto, pero bueno. Otro evento que a mí me suele gustar destacar, y si buscáis información lo veréis en prácticamente todos los libros o toda la gente que se pone a estudiar este tema, pues es Jerónimo de Alliance y Beaumont, pues que quizás patenta la primera máquina de vapor y diseña el primer submarino. ¿Vale? Un navarro que estaba ahí, que vivió hace 400 años. Aquí me gustaría hacer una reseña, que es Isaac Peral, que fue más de 250 años más tarde, en el 1888, desarrolla el primer submarino con motor eléctrico y baterías. Tenéis un bonito museo allá por Murcia, creo que en Cartagena. Bueno, y luego pues ya empiezan a ocurrir pues cosas más gordas, empiezan a aparecer fuentes de propulsión todavía más gordas, como es la era de los barcos de vapor, que tras el 1770, cuando James Watt construye la primera máquina de vapor moderna y merece la pena y se demuestra que merece la pena ser introducida en un barco, pues ya empieza la era de los barcos de vapor, más o menos por esa fecha. Luego, en el año 1891, podríamos destacar que tenemos los barcos de vapor acoplados a máquinas eléctricas. Ya se empiezan a combinar ambas cosas. ¿Vale? Charles Parsons desarrolla una nueva generación de máquinas de vapor y los conectan generadores eléctricos, sin convertidor de potencia. Todavía la electrónica de potencia no estaba desarrollada. Y os diréis, ¿y cómo lo hacían? Pues buscáis información, está toda la información accesible en Internet. Pues el concepto electromagnético de juntar generadores con autotransformadores, con relés para cambiar el sentido de dirección, etcétera, la verdad es que eran ingenios o artilugios que tenían mucho mérito, ¿vale? Pero sin convertidor de potencia. Ahora para nosotros el convertidor de potencia ya está establecido y es lo básico, es lo fundamental, y sin ello nos puede sonar un poco rara la cosa, pero al principio pues no había convertidores de potencia. Y luego pues hubo otro evento importante, allá más o menos por el 1900, vamos a poner esa fecha por ponerla en un lugar, que son la aparición de los barcos diésel eléctricos y solo diésel. Tras la patente de diésel, de su motor diésel, en el año 1892, pues eso crea un seísmo también en los barcos, así como en otros muchos elementos, y pues bueno, la propulsión ya se empieza a hacer más con diésel. Un ejemplo típico pues es el Vandal, es un barco que se llamaba así, que tiene 3 generadores diésel acoplados a 3 generadores, alimentando 3 motores que se mueven las hélices. De nuevo, sin convertidor electrónico de potencia. Pasan 30 años, 3 décadas aproximadamente, y mira tú por dónde que vuelven las máquinas de vapor. Se ponen en auge, pero esta vez con máquinas eléctricas, combinaban con máquinas eléctricas, debido a la reducción del consumo de combustible motivado por las competencias en viajes transoceánicos. Se ponen de moda o se ponen en auge los viajes transoceánicos y bueno, parece ser que lo más evidente era hacerlo, o lo más económico y efectivo era hacerlo con máquinas de vapor de nuevo. O sea que hemos pasado de las máquinas de vapor conectadas a máquinas eléctricas, diésel, y volvemos a las máquinas de vapor. Y en el año 1950 pues vuelven los barcos solo con diésel. Aquí estábamos, o sea, diésel más eléctrico y solo diésel. Pues aquí vuelven a desarrollarse de una forma óptima, digamos, los diésel. No sería yo capaz de daros mucho más detalle, pero vuelven a despedazar al resto, incluso a los diésel eléctricos. ¿Vale? Una oscilación que se dio a lo largo del tiempo. Y finalmente ya en los 80 más o menos, con la introducción masiva de electrónica de potencia, convertidores de voltage source converter combinados con generadores eléctricos, pues ya se establece el diésel eléctrico, que es en la transferencia anterior, que es lo que tenemos hoy en día. En esta última década y futuro, ¿en dónde estamos? Pues lo que os comentaba, un poco en la distribución en DC, pasar de AC a DC, porque el barco en cierta medida sale más barato y sale más eficiente, y para ello pues habrá que introducir más almacenamiento en baterías y puede hibridizar
darse la propulsión tanto mecánica como eléctricamente, mediante diésel. Bueno, son conceptos un poquito más avanzados. Vale, esto era la parte de las tecnologías asociadas a las aplicaciones de tracción, y ahora vamos a echar una ojeada muy somera, muy simple, a una serie de paralelismos que podemos encontrar, y terminamos, en la evolución tecnológica que acabamos de ver y en la evolución biológica de los seres sintientes. Hemos visto la evolución de las tecnologías, como de alguna forma, de las tecnologías básicas, como de alguna forma ha hecho evolucionar también pues, a una serie de dispositivos o aplicaciones o elementos que nos sirven para la vida diaria, ¿no? Como los trenes, vehículos eléctricos, ascensores, etc. Y desarrollos de unos influían en desarrollos de otros y viceversa, ¿no? Un poquito se iba todo retroalimentando. Pues ahora en estas pocas transparencias que nos quedan, vamos a ver una serie de paralelismos entre esta evolución tecnológica, de la cual vamos a hablar pues largo y tendido en este semestre, y además nos meteremos muy en detalle, ¿no? Y muchas veces perderemos la perspectiva. Entonces ahora, pues, aunque sea en 10 minutitos, démosle una perspectiva un poquito más general. ¿Y en qué nos vamos a fijar? Pues en la evolución biológica. Aquí el mayor acelerón, el mayor sprint se le ha dado prácticamente desde la revolución industrial. Ahí las cosas desde entonces, en el último siglo y medio, ocurren mucho más rápido, pero sabemos que la evolución biológica de los diferentes seres sintientes, ya sean plantas o animales, pues lleva millones de años. Y qué menos de echar una ojeada, ver los paralelismos y a ver si con ello podemos aprender algo, algunas enseñanzas de lo que ocurre o lo que ha ocurrido aquí, que también nos puede influir. Vale, esto alguna vez en la asignatura de primer semestre ya lo hemos hecho, ¿no? La tecnología básica de las aplicaciones de tracción, ya sabéis que consta de, más o menos, a mí me suele gustar hacer el desglose, la división de 4 elementos básicos. El motor eléctrico, que es el que mueve, pues lo que hay que mover, las ruedas del tren o del barco, o las poleas, o lo que fuere. A ese motor, el generar ese movimiento, pues genera un gasto energético que de alguna forma hay que proveérselo. Pues hace falta también una fuente de energía. Si queremos que ese transbordo de energía se haga de forma óptima o de forma buena, digamos, efectiva, lo que utilizamos es un convertidor electrónico de potencia. ¿Vale? Y finalmente lo que necesitamos es un cerebro pensante, una algoritmia, algo que de alguna forma controle todo el sistema. Pues el paralelismo que podemos encontrar si comparamos esta tecnología básica, pues por ejemplo con la tecnología, entre comillas, del ser humano, pues ¿cuál podría ser? Deberíamos encontrar el motor eléctrico, podríamos decir que es el que mueve las ruedas, pues en nuestro caso serán los músculos, son los que nos hacen mover. La fuente de energía que hace que nosotros podamos mover los músculos, pues es la comida que nosotros comemos pues varias veces al día, ¿no? Y sin ello pues no podemos subsistir. El elemento, digamos, el aparato o el sistema que de alguna forma transforma esa energía que está latente en esta serie de elementos que comemos, en esta serie de cosas que comemos, y se transforman en energía que fluye en forma de sangre por nuestras venas, es el aparato digestivo, y de alguna forma esto, el sistema que controla todo nuestro ser, pues sería el cerebro. Es una similitud, es un paralelismo, quizás de alguna forma un cierto romanticismo, le puede dar un cierto romanticismo al asunto, pero bueno, yo creo que encaja bastante. Si cogemos todavía más perspectiva, si nos subimos un poquito más hacia arriba, pues el ser humano o nosotros, ¿de dónde venimos? Pues dice que la vida surgió hace bastantes millones de años atrás. Al principio eran bacterias o eran elementos pues muy simples. Primero había pues en el agua, que no tenía la configuración que hoy en día conocemos, y ahí mediante evolución
Durante millones de años, pues esa vida ha ido evolucionando hasta que salimos del agua, convivimos con los dinosaurios, nos subimos a los árboles y de repente pues también nos bajamos de los árboles, pasamos de andar en 4 patas a andar en 2 patas. Hasta más o menos ahora se le dice o se nos llama Homo sapiens. ¿Vale? Si atinamos un poquito más desde esta última parte, pues aquí tendríamos un ancestro común. La fecha que se le suele dar a ese ancestro común a los, digamos, a los primates que hoy en día existen, como el chimpancé, el orangután, los gorilas, etcétera, y los diversos humanos que se han ido irguiendo poco a poco, bueno, a lo largo de evolución de millones de años, hasta el día de hoy, pues ese ancestro común, pues dicen los paleontólogos, antropólogos, arqueólogos, etcétera, que es hace 6 millones de años, más o menos. Y si os fijáis, esto pues coincide un poco con el concepto bíblico de Adán y Eva. Esto, aquí hay un padre y una madre de un animal que ya no existe y dio a un hijo que se siguió andando por los árboles y otro hijo o hija que se fue de los árboles y se fue erguiendo. O sea que si nos remontamos muy para atrás, muy para atrás y hacemos un concepto integrador de familia, pues en el fondo todos somos primos. Muy lejanos, pero lo somos. Vale. Y esto ha pasado pues prácticamente con todas las especies o todos los animales que a día de hoy conocemos y que no se han quedado por el camino. Aquí tenemos el ejemplo de la jirafa y el okapi. Tendrían un ancestro común por diversos motivos o diversas razones que son muy difíciles de saber y en estos momentos son especulativos, pero es lo que a día de hoy sobre todo se acepta. Hubo un grupo que se fue por un lado y otro grupo que se fue por otro lado. Se encontró unas condiciones climáticas, se encontró una serie de plantas que tenía que comer, que igual tenían más escasía y se hizo un animal pues más pequeñito y con unas características morfológicas pues un poquito diferentes a este otro familia, que se encontró otro clima, otros depredadores, otras hierbas o árboles de donde comer. Vale, y con esto pues vais a los típicos libros que seguramente que todos tenemos en casa o tiramos de enciclopedia, de libro físico o en internet o lo que sea, pues tenemos una panorámica de una biodiversidad de la vida biológica pues muy amplia. Aquí solamente tenemos animales, pero también tenemos vegetales, hongos, procariotas, un montón de vida expresada de diferente forma. Aquí estaríamos nosotros los primates, y aquí tenéis pues un montón. Los mamíferos, etcétera. Vale, vamos a meternos un poquito al detalle de lo que es la evolución biológica, pero con una definición muy simple de andar por casa, y luego veremos los paralelismos que existen con la evolución tecnológica. Los mecanismos de la evolución son básicamente, nos dicen, dos: la selección natural y la deriva genética. La selección natural favorece a los genes que mejoran la capacidad de supervivencia y reproducción del organismo. La deriva genética es el cambio aleatorio en la frecuencia de los alelos provocada por muestreo aleatorio de los genes de una generación en la siguiente. Selección natural. Se seleccionan los genes que mejor se adaptan al entorno. Y además existe una deriva genética, se mutan un poquito. ¿Vale? Esos son los dos mecanismos. ¿Y eso qué consecuencias trae en la evolución? Pues la primera, la adaptación. La más evidente y la que más conocemos todos. La adaptación es el proceso mediante el cual una población se adecúa mejor a su hábitat. Y vamos a poner un ejemplo que a mí me suele gustar, de un animal que me gusta mucho, que es el murciélago. Ya sabéis que los murciélagos se han adaptado a la noche
y la mayoría, por lo menos los que viven en nuestro entorno, viven en las cuevas. Entonces, no se tiene del todo claro qué fue antes, si el huevo o la gallina, pero bueno, parece ser que han perdido la vista. A día de hoy no tienen vista y lo que han desarrollado es un sonar. Pues es un ejemplo sofisticado de adaptación. La otra consecuencia de la evolución, ¿cuál podría ser? La coevolución. No estamos solos. La interacción entre organismos puede producir conflicto o cooperación. Cuando interactúan dos especies diferentes, como un depredador y su presa, las especies pueden desarrollar conjuntos de adaptaciones complementarias. Eso lo entendéis, ¿no? Más o menos. Y si volvemos al murciélago, ya que hemos cogido al murciélago como ejemplo, podemos decir que los murciélagos ya sabéis que se adaptan a los ciclos de vida de los mosquitos, que ya sabéis que tienen varios ciclos de día, al principio del día y al final del día. Pues el murciélago se adapta al del final del día. ¿Vale? Entonces salen y sobre todo intentan salir cuando hay mosquitos para comer, porque es su comida. En invierno, aquí al menos, pues no hay mosquitos, pues porque no hay las condiciones climáticas necesarias. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como no tienen comida, pues han optado o han desarrollado otra estrategia de coevolución, que es la invernación. Se pasan muchos meses dormidos, invernando, bueno, en un estado superior o de mayor letargo que el de estar dormido. Luego tenemos la especiación. La especiación es el proceso por el cual una especie diverge en dos o más especies descendientes. Volviendo al ejemplo del murciélago, pues a mí me parece una especiación curiosa la del murciélago, que es un mamífero. Si nos volvemos al concepto integrador de familia, pues los murciélagos también venimos de algo muy parecido, de una madre común, hace millones de años ya, Dios sabe cuándo, y se han especializado, son mamíferos que se han especializado a volar. Es el único mamífero que vuela. El resto de pájaros, que son los animales más evidentes que vuelan, o los insectos o tal, pues están mucho más preparados para volar. Sus huesos, o bueno, no son huesos, no pesan tanto como el de los mamíferos y por ende el de los mamíferos. Pues bueno, otro caso curioso, especial, de especiación. Y finalmente, la última consecuencia de la evolución es la extinción. Es la desaparición de una especie entera. La extinción no es un acontecimiento inusual, pues aparecen a menudo especies por especiación y desaparecen por extinción. Hay paleontólogos que son más extremos en el lenguaje e incluso dicen que lo normal de una especie es que se extinga. Todo se ha extinguido. Bueno, luego deja hijos o lo que sea, pero bueno. Como ejemplo de murciélagos, los murciélagos vampiros, que parece ser que había por América, pues que ya no hay. Vale, entonces estas cuatro consecuencias, y ya acabamos, las vamos a ver también en la tecnología. Ejemplo de adaptación y coevolución vegetal. Un bosque de robles. Y vamos a compararlo con los ascensores. Que aunque parezca mentira, pues hay bastantes paralelismos, depende con los ojos que se miren, pero bueno. Los robles, ya sabéis que deben ser atractivos en la flor que echan para que las abejas o otros insectos polinizadores puedan polinizar. Porque si no hay polinización, no hay reproducción. Entonces, deben ser también atractivos en el fruto que echan, que en este caso los robles echan bellotas, generan bellotas a partir de la flor, tras haber sido polinizada, para que algún animal la coma. El jabalí, los corzos, pues mayoritariamente, o las ardillas, en lo que tenemos por aquí. Y de paso puedan reproducirse en otro lugar, que eso es lo que les interesa y es prioritario en todos los vegetales. O sea que comernos el fruto para que luego con nuestras heces se eche en un lugar muy lejano, con su abono ya preparado, y brote el roble. Pues en los ascensores puede ocurrir algo parecido. Para poder instalarse en más casas en el futuro, hay una empresa que fabrica ascensores, los hace, instala uno, pues deben ser atractivos para los usuarios en términos de coste y en términos de prestaciones.
términos de coste, pues hoy en día tenemos muy clara esa prioridad material que es el dinero, pero bueno, en términos de prestaciones también, ¿no? Que no sea ruidoso, que al llegar a un piso no me genere demasiado jerk y me maree y esas cosas. Luego, a sus propios ingenieros y empleados que lo construyen, pues también tiene que ser atractivo. Porque si no tiene nadie que lo construya, si las condiciones de trabajo son penosas, pues no tiene futuro. También tendrá que ser atractivo a las instituciones donde tributan los impuestos. Me veis venir, ¿no? Y ese tipo de cosas. Estrategias sociales de los árboles, como por ejemplo los robles, pues sin duda pues también las tienen. Ya sabéis que, por ejemplo, los robles, los bosques de robles son bosques pues porque cooperan entre ellos y no dejan que otros árboles o otras plantas salgan ahí. ¿Cómo lo hacen los robles? Como otro montón de árboles, pues por medio de las raíces se hacen redes de comunicación, se dan comida al más débil, una estrategia, no sé si de altruismo o no, pero al más débil o al que está enfermo le dan comida a través de las raíces, pues para que no se muera y de paso no venga otro árbol y crezca ahí. Se avisan de que vienen insectos para defenderse, impulsos eléctricos, aunque parezca mentira, y sustancias químicas. Si viene la patrulla de jirafas por el... Bueno, aquí no. O no sé qué, los insectos por un lado del bosque y el roble de la esquina nota que le están comiendo las hojas por medio de las raíces y tal, lanzan unas sustancias químicas que tratan de repeler a ese insecto y de paso avisa a todos sus congéneres. Vale, ¿esto lo hacemos nosotros con los ascensores? Pues un poquito, sí. Utilizamos estrategias sociales, pues por ejemplo se me ocurren. El SAT da cuenta a los ingenieros de los fallos que puedan ocurrir. Esto es súper útil, parece una tontería, pero si tienes un buen SAT que te avisa de las cosas por donde fallan, pues es un factor muy importante. El montador también avisa de cosas a mejorar. Problemas que aforan en un ascensor en un sitio, en unas ciudades, tratan de mejorar ascensores de otro lugar. Hacen marketing, se adaptan a las necesidades arquitectónicas de los edificios, etc., etc., etc. También se ayudan de otros organismos, como por ejemplo los robles, pues lo hacen con los hongos, están conectados en sus raíces con los hongos, por eso hay parrechicos donde hay robles, bueno, pues supongo que sea una de las razones. Pues los ascensores también se alían con otras instituciones, como por ejemplo las universidades, centros tecnológicos, pues para desarrollar, para hacer innovación, etc. Ejemplo de especiación, pues teníamos la del jirafa y el okapi. Especiación tecnológica, pues fijémonos simplemente en los trenes. Tenemos tranvías, tenemos metros, tenemos trenes, tenemos locomotoras. Visto desde fuera, pues aplicando reduccionismo puede parecer lo mismo, pero ya veréis en la asignatura que los equipos de tracción son de diferentes características, o distribuidos o centralizados en un caso y en otro, una tensión, otra tensión, una potencia, etc. Otro claro paralelismo. Ejemplos de extinción, pues el más típico y que más nos viene a la cabeza pues puede ser el de los dinosaurios, que han dado paso a día de hoy a algunas aves, al menos. Hay gente que dice que el concepto de extinción pues también es un poco meticuloso o no es del todo correcto porque simplemente han evolucionado a una serie de aves. Bueno. Y si hacemos el paralelismo, pues por ejemplo con la tecnología de los barcos, pues tenemos una clara, pues que los barcos de vapor, los barcos a remo, los barcos a vela, han desaparecido y ahora a día de hoy pues tenemos estos barcos que son mucho más sofisticados. Ojo, que si no hubieran existido estos, así de golpe y porrazo no existiría esto. Los unos no se entienden sin los otros. Paralelismos curiosos. Venga, el típico suele ser el que se pone a los niños. ¿Qué es más parecido? ¿Una vaca, un delfín o un tiburón? De entre esos tres animales, ¿cuáles son los dos más parecidos?
Si atendemos a la fisiología, los hábitos sociales, lo miramos por dentro, por fuera, pues la vaca y el delfín, que venimos de un ancestro común, los dos somos mamíferos, unos son, no sé cómo se llaman, y estos son cetáceos. Y el tiburón es un pez, que viene de un ancestro pues mucho más atrás en el tiempo. Más concretamente los cetáceos, de los cuales el delfín pues es un animal que salió del agua, dio paso a los mamíferos y una línea evolutiva dio a estos, pero otra línea evolutiva unos cuantos millones de años más tarde volvió al agua. Se quitó de las patas y la hidrodinámica, por necesidades evidentes de moverse y escapar de sus presas, etc., les hizo muy parecidos al resto de los peces, como por ejemplo el tiburón. Y los vemos desde fuera y podemos pensar, pues un delfín y un tiburón es muy parecido. Hay más parecido entre estos dos. Pues en tecnología también encontramos paralelismos que pueden ser parecidos. Por ejemplo, los trenes diésel sin catenaria y los vehículos híbridos pues tienen la misma configuración de propulsión o de tracción en ambos casos. Entonces, ¿esto qué es? ¿Un tren? ¿Es un coche? ¿Esto es un coche? ¿Esto es un tren? Bueno. Vale. Y así que ya terminamos. ¿Y del futuro qué podemos decir? Pues del futuro, más bien poco. Y apelamos un poco a alguien sabio, bastante más sabio que el que os habla, Isaac Newton, que decía, hipótesis non fingo, no compongo hipótesis. Cuando demostró la teoría general de gravitación, o no sé, no es el nombre correcto, pero bueno, él dijo, pues sí, los cuerpos atraen por una ley que es la fuerza, es igual a una constante, producto de masas y dividido entre la inversa de las distancias. Yo os digo eso. Y luego, pues, las nuevas teorías había que confrontarlas, como hoy en día. Quizás antaño mucho más que ahora, pero bueno. Y decían, ¿y por qué? ¿Y eso de dónde sale? ¿Que hay algo? ¿Está Dios ahí y lo provoca o qué? Y él decía, yo no compongo hipótesis. Yo digo que esto se comporta de esa forma. Vale. El futuro es muy difícil. Apelamos a un historiador que a día de hoy está un poquito de moda, y si lo leéis, no sé si lo habéis leído ya, es israelí de origen libanés, no os va a dejar indiferente y corrobora un poco la tesis, que es muy difícil. Basta que des un paso en tu deseado destino para que se te abran nuevas opciones y varíes tu deseado destino. Por tanto, predecir el futuro es sencillamente inabarcable. Yo por lo menos, nosotros por lo menos no nos metemos. Es muy difícil. En el momento que abres una puerta y pensabas que ahí detrás de la puerta no había haber nada, pues hay catedrales enormes. Y abres un montón de opciones. Unas mínimas conclusiones generales. ¿Todo esto a qué viene? Pues simplemente como conclusión o como moraleja o lo que queremos transmitiros es adquirir el hábito de contextualizar, adquirir el hábito de relacionar diferentes materias y disciplinas, que es un poquito lo que hemos hecho, y adquirir el hábito de tomar una visión global. Es verdad que tal cual están preparados los másters, etcétera, es un nivel de especialización y en cada asignatura nos metemos a un nivel de detalle tremendo, nos metemos en las últimas profundidades, pero muchas veces conviene salir un poquito de ese detalle y verlo todo desde una perspectiva más global. Solamente era esto. Muchas gracias por vuestra atención.